Bien, ahora vamos a ir con materia y sus propiedades. Primero vamos a definir lo que es materia. Ya le había dicho en unos apuntes anteriores que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Bien, entonces la materia va a ser constituida por átomos y estos átomos van a ser constituidos por electrones, que son los que giran alrededor del núcleo, y los protones y neutrones, ¿no? Si se acuerdan de eso, ¿no? Bien, entonces cuando solo tenemos átomos de una misma especie o de mismas características iguales, se le va a conocer como un elemento, ¿sí? Y cuando tenemos átomos diferentes, de diferente naturaleza, pues lo vamos a conocer como un compuesto, ¿sí? Bien, entonces, bueno, a esta materia la podemos encontrar en estado sólido, o en estado líquido, o en estado gaseoso, ¿sí? Bien, en el estado, ojo, aquí hay algo que tenemos que aclarar. Un estado, o sea, lo que se define como estado es en cómo se encuentra en un instante digamos, ese cuerpo, ¿sí? Cómo se encuentra en ese estado, en ese mismo instante de tiempo. No confundir con fase. Fase es diferente, ¿ok? Bien. Ahorita vamos a explicar lo que es fase. Entonces, el estado sólido, pues las partículas, sus átomos van a tener fuerzas de unión entre ellos muy grandes. Están muy juntos. Las fuerzas que lo unen son muy fuertes y por eso llegamos al estado sólido. El estado líquido están un poco más dispersas que en el estado sólido, y en el estado gaseoso, pues sus fuerzas de atracción de los átomos es muy débil. Y por eso es que están así. Ojo, el estado sólido ya tiene una forma definida, el estado líquido no tiene forma definida y el estado gaseoso tampoco tiene una forma definida. Bien, aquí me decía que un cambio de fase, un cambio de estado es cuando pasamos un cuerpo, es digamos cualquier cuerpo que tengan por ahí, agárrenlo, entonces lo ponen en un lugar, ese sería el estado 1, y lo pasan a otro lugar y ese sería el estado 2. Cuando hay un cambio de fase es que ya involucra un cambio físico. Eso se le conoce como cambio de fase, cuando llevamos ya sea de líquido a gas o de gas a sólido. Ahí es cuando involucra un cambio de fase. Bien, entonces nosotros conocemos estos tres que son el estado gaseoso, el estado sólido y el estado líquido. Pero aparte se encuentra uno más, que es el plasma. Este es como nada más para que lo tengan en consideración. Ahorita se está estudiando, pero pues es digamos que ya lo ven en un nivel más adelante. Entonces ahorita lo que tienen que conocer es el sólido, el líquido y el gas. Bien, lo único que tenemos que saber es cuando vamos de sólido a líquido se le llama fusión, cuando vamos de líquido a estado gaseoso se llama vaporización, y cuando vamos de gas a sólido se llama deposición, ¿sí? Pero ahora cuando vamos de sólido a gas se llama sublimación, cuando vamos de gas a líquido se llama condensación, y cuando vamos de líquido a sólido se le llama solidificación, ¿sí? Eso es lo que debemos conocer. Y eso es lo que se deben de aprender, ¿no? Cuando vamos de sólido a gas, pues se llama sublimación. Eso es lo que nos tenemos que aprender, los cambios de fase. Bien, Bien, ahora vamos con, bueno, la materia tiene propiedades intensivas y extensivas. Una propiedad intensiva es aquella que su valor no depende de la cantidad de materia. Y una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia. Bien, una cantidad extensiva, la clásica, es la densidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la densidad solo va a depender de... Vamos a ver. Aquí tenemos a la densidad. La densidad la densidad es la masa por volumen. ¿Cuánta cantidad de masa hay en una unidad de volumen? Bien, vamos a regresar a esta parte de aquí que teníamos acá. Bien, digamos que nosotros tenemos un cuerpo sólido, y tenemos cuánta cantidad de masa, o sea, de átomos existen en una cantidad de volumen, ¿no? Entonces sabemos que esto es microscópico. Entonces, al momento de que nosotros definimos esto, esta estructura que siempre conserva el cuerpo, siempre va a ser la misma.
O sea, siempre va a ser la cantidad de masa por unidad de volumen siempre va a ser la misma, no va a cambiar por cuánta cantidad de masa tengamos. Ajá. Ahora bien, una propiedad extensiva es aquella en la que su valor va a cambiar con la cantidad de materia. ¿Cuál podría ser esa? Pues el peso. Nosotros sabemos que si entre mayor masa tengamos, el peso va a ser mayor, y entre menor masa tengamos, va a ser menor. Esa es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de masa. Otra propiedad extensiva puede ser el volumen, porque el volumen va a depender del tamaño del cuerpo. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues aquí podemos verlo. O sea, un frasco con agua va a tener un mayor volumen, pues si hay mayor cantidad de agua. Ajá. Entonces, esta propiedad, que es el volumen, sí va a depender de la cantidad de masa. Ajá. Bien, ¿qué sigue? La densidad. Pues la densidad es cuánta cantidad, ya lo habíamos dicho, cuánta cantidad de masa hay en una unidad de volumen. Ajá. Entonces aquí lo podemos ver. Lo que podemos ver es que aquí tenemos una cantidad de volumen definida, una cantidad de volumen definida y una cantidad de volumen definida. Si se dan cuenta, esta cantidad de volumen no depende de la masa porque siempre va a ser la misma. Si esto lo hacemos, hacemos un zoom, pues va a ser la misma cantidad de masa. Si esto le hacemos un zoom, va a ser la misma cantidad de masa por unidad de volumen. ¿Sí? No va a cambiar. La densidad no va a cambiar por cuánta masa tengamos. La densidad de un cuerpo siempre va a ser la misma. Bien, entonces ya tenemos esto. Y aquí en el apunte tenemos una tabla de algunas densidades de algunas sustancias. Bien, ahora hay que explicar esto. Digamos que la densidad... A ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos... en un cuarto tenemos 10 personas. Ajá. Entonces, en un cuarto, en estas 10 personas, están de acuerdo que su densidad va a ser mayor. ¿Por qué? Perdón. Su densidad van a ser las 10 personas. Ahora bien, si tenemos en un cuarto donde tengamos 50 personas, va a ser un cuarto más denso, ¿sí? Porque vamos a tener mayor, mayor cantidad de masa entre el volumen. Ajá. Bien, ahora aquí lo que se refiere es que por unidad de masa tenemos un mayor, en una unidad de masa, por unidad de volumen, tenemos una mayor densidad, porque tenemos una mayor masa en una cierta unidad de volumen, porque su densidad es muy grande. Ajá. Por ejemplo, si aquí tenemos el agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, en esta es unidad del sistema internacional, pues es una densidad bastante regular. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la densidad del mercurio. Entonces podemos afirmar que el mercurio es más pesado que el agua. Eso sí, ¿por qué? Porque su densidad es mayor. O sea, tiene mayor, en una unidad de masa, tiene acumulada mayor, en una unidad de volumen tiene mayor concentración de masa. Y lo podemos ver aquí. En una unidad de masa, de volumen, o sea, digamos que es esta unidad, tiene una mayor concentración de masa. Igual aquí en una unidad de volumen, digamos que esta tiene menor cantidad de masa, y pues en un gas, pues si lo hacemos aquí lo aislamos, pues podemos ver que tenemos menor cantidad de masa en una unidad de volumen. Eso es lo que se refiere. Entonces, cuando decimos que un cuerpo es más denso, es porque tiene mayor cantidad de masa por una unidad de volumen. Tiene mayor acumulación de masa en una unidad de volumen. ¿Okay? Bien, entonces vamos con ejercicios resueltos. Dice así: un cuerpo de 1100 kilogramos ocupa un volumen de 0.5. ¿Cuál es su densidad? Bien, la densidad la ocupamos, la obtenemos como la masa entre volumen. O sea, siempre la vamos a obtener de la misma manera. Entonces, datos. Va a ser igual a masa. Va a ser igual a 1100 kilogramos y ocupa un volumen de 0.5 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo obtenemos la densidad? Pues simplemente dividimos la masa entre el volumen que ocupa. ¿Sí?
la masa, ¿cuánto va a ser? 1100 entre 0.5. Entonces esto nos va a dar como resultado 1100 entre 0.5. 2200. 2200 y sus unidades son kilogramo por metro cúbico. Bien, entonces queda así. La densidad es de 2200 kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces dice así, un cuerpo de 90 kilogramos ocupa un volumen de 0.984 metros cúbicos. ¿Cuál es la densidad? Y obteniendo la densidad podemos ver la tabla y podemos ver de qué líquido se trata. Bien, entonces vamos. Datos. La masa va a ser igual a 90 kilogramos. Y el volumen va a ser igual a 0.0984 metros cúbicos, ¿sí? Metros cúbicos. Bien, entonces lo que nos pide es obtener la densidad. La densidad va a ser la masa entre el volumen, entonces sustituyendo los datos. La masa, ¿cuánto es? Tiene una masa de 90 y tiene un volumen de 0.0984. Bien, entonces vamos a hacer 90 entre 0.0984. Esto va a dar 914.6. 914.6. Y pues esta es su densidad del cuerpo. Entonces, conociendo su densidad, podemos saber de qué fluido se trata, o de qué fluido, ya lo dice, de qué sustancia se trata. Y 914, la que más se asemeja, podemos ver aquí, y ustedes ya podrán haber ubicado, es 914, 915 es el aceite. Entonces, la sustancia, lo que involucra la densidad, la sustancia, la densidad de la sustancia indica que es aceite. ¿Sí? Bien, no sé si tengan alguna duda. Por favor, al final de la clase comenten en Classroom qué les pareció esta manera de dar clases, esta manera de estar con una presentación. Si no les parece, pues volvemos al apunte, y si les parece, pues voy a tratar de hacer otra presentación igual de los siguientes temas. La verdad me costó mucho trabajo, o sea, no mucho trabajo, perdón por emplear el término trabajo, me llevó mucho tiempo hacer esta presentación, entonces también ando cargado de trabajo de la escuela, entonces a veces va a haber veces que no pueda hacer esta presentación, pero trataré de hacerla en casi todas las clases que nos quedan, ¿sí? Para que quede un poquito más claro. No sé si tengan alguna duda, si tienen alguna duda, coméntenla en Classroom. Y pues si ya acabaron esta, si todavía es antes de las 2, acaban este video, pues antes de las 2:30, de 1:30, si la acaban 1:20 o 1:30, pónganse a ver un video que están ahí. Si lo acaban ya un poco tarde, como 1:45, directamente pásense a los ejercicios, ¿sí? Pues eso sería todo y saludos, espero todos se encuentren bien y cuídense mucho.